Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit por fin habló. Tras semanas de silencio, el actor sorprendió con una declaración que nadie esperaba: intenté proteger a Neslihan Atagül, pero ella eligió quemarse a sí misma. ¿Crees que esta confesión demuestra que ya no hay vuelta atrás entre ellos? Comenta abajo tu opinión. Todo comenzó durante una rueda de prensa convocada inicialmente para hablar sobre su nuevo proyecto. Nadie esperaba que Burak hiciera referencia a su pasada relación con Neslihan. Pero en un giro inesperado, tras una pregunta aparentemente inocente sobre su vida emocional, el actor se detuvo, respiró profundo y soltó lo que muchos interpretaron como un cierre definitivo: lo intenté todo. Hablé, cuidé, esperé, pero llega un punto en el que uno entiende que el otro no quiere ser salvado. Los periodistas quedaron en silencio. La frase impactó como un rayo. Y no fue lo único. Burak continuó: durante mucho tiempo, me mantuve callado. Pensé que el respeto hacia lo que tuvimos era suficiente para guardar silencio. Pero cuando se cuentan medias verdades, uno tiene que hablar. Yo la protegí incluso cuando ella ya no me protegía a mí. Estas declaraciones llegan justo después de que Neslihan Atagül diera una entrevista donde insinuaba que la relación con Burak se había desmoronado de un día para otro. Fue como si todo se derrumbara de repente. Sin aviso, sin preparación, dijo ella. Ahora, con las palabras de Burak, parece claro que había mucho más debajo de esa ruptura. Un detalle que también generó reacciones fue cuando Burak afirmó que entre él y Neslihan ya no quedaba ningún tipo de vínculo, no queda rencor, no queda amor. Solo una lección aprendida. Lo que hubo entre nosotros ya no existe. Es parte de otro tiempo, de otra versión de nosotros. ¿Crees que estas palabras son una forma de cerrar definitivamente esa etapa? Cuéntanos en los comentarios si piensas que aún queda algo entre ellos o si esto fue el punto final. Lo más comentado en redes sociales fue la frase con la que Burak terminó su testimonio: no siempre se puede salvar a quien uno ama. A veces, amar es justamente soltar. Esta frase se volvió viral en minutos, y muchos seguidores comenzaron a compartirla como una especie de mantra para relaciones que ya no tienen futuro. Al ser consultado sobre si volvería a trabajar con Neslihan en algún proyecto, su respuesta fue clara y sin rodeos: no lo veo posible. No por odio, sino por paz. A veces, uno se aleja no porque tenga rabia, sino porque necesita calma. El actor también quiso dejar algo en claro: durante nuestra relación, siempre me mostraste cómplice. Pero también aprendí que la cómplice de tus sueños puede convertirse en el obstáculo de tu paz. Y cuando eso pasa, hay que tomar decisiones, aunque duelan. El silencio que se había mantenido durante tanto tiempo entre ellos finalmente se rompió, y ahora cada palabra parece abrir viejas heridas que nunca terminaron de cerrar. La prensa no tardó en escarbar más profundo, intentando descubrir si detrás de esas frases había aún un resquicio de nostalgia o arrepentimiento. Pero Burak fue firme en su postura. Cuando amas, no todo es suficiente. A veces das todo y aún así no alcanza. Y eso fue lo que pasó. Yo estuve ahí, incluso en sus peores momentos, pero me di cuenta de que había cruzado el límite entre el amor y la pérdida de mí mismo, expresó con un tono sereno pero contundente. Sus palabras resonaron con fuerza en los titulares del día siguiente, y muchos usuarios en redes comenzaron a compartir experiencias personales similares, etiquetando a sus exparejas con la frase: amar también es saber irse a tiempo. Uno de los momentos más duros fue cuando Burak confesó que, en más de una ocasión, se sintió completamente solo estando al lado de Neslihan.
El silencio en una relación puede ser más ruidoso que una discusión. Y el suyo, me rompía el alma, dijo, con una expresión que dejaba ver que no hablaba solo de una antigua pareja, sino de una etapa de su vida que lo marcó profundamente. También hubo espacio para hablar de la etapa posterior a la ruptura. No fue fácil reconstruirme. Me miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. Tardé meses en volver a dormir tranquilo. Y aún hoy, hay canciones, olores o lugares que me la recuerdan, pero ya no desde la herida, sino desde la enseñanza, confesó el actor, generando una ola de empatía en sus seguidores. Los rumores sobre terceras personas también salieron a flote. Un periodista se atrevió a preguntar si hubo infidelidad de alguna de las partes. Burak fue tajante, no hablaré de eso. Porque no quiero manchar lo que, pese a todo, alguna vez fue amor. Su respuesta fue aplaudida por muchos, que destacaron su madurez y respeto. Cuando se le preguntó si ha vuelto a amar, Burak no quiso dar detalles, pero dejó entrever que ha aprendido a ver el amor con otros ojos. Hoy sé que el amor no es sacrificio constante. Es equilibrio. Es dar sin perderse. Es elegir todos los días sin sentirse obligado, afirmó. En medio de la entrevista, también dejó un mensaje para quienes atraviesan rupturas dolorosas: uno no fracasa por dejar una relación. Uno fracasa cuando se abandona a sí mismo por sostener algo que ya no tiene vida. Si algo aprendí es que hay que elegir la paz, incluso si eso implica despedirse de alguien a quien amas. Y como si aún le quedaran palabras por liberar, cerró con una reflexión que tocó a muchos: si pudiera volver atrás, no cambiaría nada. Porque incluso las lágrimas que derramé me convirtieron en quien soy hoy. Y estoy orgulloso de ese hombre. El impacto de esta entrevista no tardó en llegar a Neslihan Atagul. Según fuentes cercanas, la actriz se habría sentido sacudida emocionalmente tras escuchar las declaraciones de Burak. Aunque no ha dado respuesta oficial, algunos afirman que estaría considerando dar su propia versión en una próxima entrevista. ¿Estamos ante un cierre definitivo o el inicio de una guerra silenciosa de declaraciones? Lo cierto es que las palabras de Burak han marcado un antes y un después en esta historia, y el público está atento a cada nuevo capítulo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Burak hizo bien en romper el silencio o piensas que algunas heridas deberían permanecer cerradas? Comenta abajo, nos interesa mucho saber tu opinión. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún detalle del mundo de tus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo video.